Hola, muy bienvenidos a Área Misteriosa. Como siempre, les tenemos guardado algún relato de esos que, dejan que pensar. Hoy tenemos dos historias en donde podés disfrutar de todo lo que es misterioso. Te dejamos para que la disfrutes. Por la enigmática Ruta 5 de Trenquelauquen, Carlos Colón tiene una experiencia realmente impactante. Corría el 25 de agosto de 1999 por la tarde, entre las 16 y 17 horas aproximadamente. Carlos reside en Trenquelauquen, de la provincia de Buenos Aires, y conducía su camioneta por la Ruta 5 a la altura del kilómetro 465, más o menos a 30 kilómetros de Pehuenches, para ir al llamado de un cliente del campo vecino que debía reparar un tractor. En el trayecto, la emisora de radio que había encendido en su auto comienza a hacer interferencia, que le llamaba muchísimo la atención. Baja de la camioneta, levanta el capó creyendo que podía ser alguna falla del alternador. Mientras está concentrado en esa tarea, ve algo que se mueve por el rabillo del ojo y que se acerca a la camioneta a gran velocidad desde el fondo del campo. Él describe como una pantalla con unas sombras adentro, con forma de semicírculo, el cual frenó a unos escasos metros de él, y dentro se podía ver figuras, 5 figuras, parecidas a las humanas, con muy pocas diferencias. Estaban de color blanco, con una especie de escafandra y casco con visera negra. Por eso no se podían ver realmente cómo eran sus rostros. Pero estaban abrazados entre sí, como cuando se despiden los músicos de una gran presentación en un recital. Así estaban. Y correspondían a la tipología de seres altos. 3 de ellos tenían aproximadamente unos 2,5 metros de altura. Nunca salieron de la pantalla y se miraban entre ellos, y por momentos miraban a Carlos. La pantalla en un momento comenzó a achicarse hasta formar un cono de color gris oscuro y voló en forma vertical hacia las nubes que cubrían el cielo, ya que la tarde no estaba del todo soleada. Y llamativamente, estas nubes estaban muy bajas, por lo que no pudo ver hacia dónde se fueron. Al girar, ve su camioneta que estaba dentro del campo y del otro lado del alambrado, lo que le generó mucha confusión a Carlos. Él no recordaba haber cruzado el campo hacia el otro lado. Este lapso de tiempo perdido y el estado de cansancio notable que tenía posterior al hecho de su visualización, Carlos lo interpreta como un problema de salud. Así que rápidamente subió a su camioneta y emprendió viaje directo al hospital para tomarse la presión, varios estudios, y todo le dijo que estaba bien. Asustado, le cuenta a su esposa, posteriormente le cuenta a un amigo que atiende en un bar cercano a su domicilio. Un camionero y su compañero vieron lo mismo en la misma zona, y a esa hora un objeto metálico vieron desplazarse por la línea de las copas de los árboles. En ningún momento vio un objeto Carlos, solo la pantalla con los seres adentro. Al principio creyeron que fue un camión llevando un silo o caños grandes, pero después comprobaron
preguntando al destacamento policial cercano a esta ruta que dicho camión nunca había pasado ni de ida ni de vuelta. A lo que Carlos respondió: ¿vieron que no estaba tan loco? Es sabido que Carlos, después de esta cercanía al objeto y a estos seres, adquirió clarividencia, memoria fotográfica y precognición. Facultades que después con los años se fueron perdiendo, pero no el impacto que ocurrió en su vida. Agradecemos a las fuentes de esta historia de Seufo y las fotos del diario La Opinión de Trenkelauken. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en una oportunidad que fuimos a hacer investigaciones a Capilla del Monte, a la zona de Cerro Uritorco, alquilamos 3 personas, yo, mi hija y otra señora, una casa a unas 10 cuadras más o menos del pueblo, de La Techada. Y este lugar era un lugar que era como un PH que estaba dividido en 3 partes. Era la casa delante de los dueños, la casa del medio y la casa de atrás. A mí me llamó la atención porque tenía este matrimonio de ancianos un jardín muy frondoso. Las plantas eran gigantes, gladiolos y diferentes tipos de flores. Entonces le pregunté a él qué era, qué abono usaba o qué fertilizante, y me dijo: abono natural. Hago un zanjón, pongo una capa de cáscara de papa, cebolla, todo lo que es orgánico, desecho de verdura, cáscara de huevo y demás, y una capa de humus, otra capa de orgánico, otra capa de humus, y después pongo la semilla o los bulbos. Y en la parte de atrás, en la tercera casita, que es la que yo alquilé, tenía una parrilla y tenía una parra de uva, que sigue teniendo, uva chinche, esas chiquititas, y tenía una huerta muy grande, pero las verduras crecían enormes. Bueno, en la historia, según los enunciados metafísicos, se comenta que cuando habitan elementales, hadas, duendes o entidades energéticas positivas, tanto las flores como las verduras que se pueden cultivar en una casa crecen de forma distinta, como más coloridas, más sabrosas al gusto, las frutas y verduras, y más grandes. Esto tenía algo que ver. Entonces, bueno, desde que yo llegamos, la vi a la hija de la dueña, que era una señora, que se enteró de que yo era investigadora, que iba a investigar, iba a hacer reportaje a varias personas para el periódico, y se acercó y me dijo: disculpame que te moleste, ¿vos no sentís nada raro acá? Llego, pero ¿por qué? Recién llegamos, estamos apoyando el bolso, las cosas. No, más tarde vengo, mañana te pregunto algo. Entonces el otro día apareció y me dice: ¿pudieron dormir bien? No, le digo, desde que llegamos algo raro hay, como que nos sentimos observados. Y no me decía nada, pero yo sabía que ella sabía algo, pero no nos decía para no espantarnos, porque habíamos alquilado a la madre de ella. Comenzaron las cosas extrañas, ruidos, movimientos, pasos en el lugar a donde dormíamos, tanto en los muebles como en las paredes. Entonces, al pasar los días, apareció de nuevo, porque ella estaba en la casa de adelante pasando unos días en la casa de los padres, porque ella era de Rosario, y ahí la llamé y le comenté lo que venía pasando con esta actividad paranormal, de que golpeaban, se abrían y se cerraban los cajones, golpeaban de adentro de los cajones y de adentro del placar. Entonces, a nosotros nos ocurrió poner cantos gregorianos. De algún modo, había que aplacar esta situación. Por lo tanto, nos fuimos a la capilla a hablar con el sacerdote. Y de la iglesia octogonal que está ahí en Capilla del Monte, a hablar con el cura y contarle lo que pasaba.
y nos dijo que traigamos 1 litro de agua. Puso los dedos adentro del agua para consagrarla, dijo el Padre Nuestro y nos dijo que rociemos en forma de cruz el lugar antes de dormir. Eso hicimos con el canto gregoriano. Cuando llegaron las 2 o 3 de la mañana, otra vez actividad, pero esta vez no alrededor ni en los cajones, sino dentro del placar donde no habíamos echado agua bendita. En otra oportunidad, la nena mía en ese entonces tenía 11 años, a la tarde se estaba duchando y escuchábamos que hablaba con alguien. Entonces le golpeé a la puerta y le digo, ¿con quién estás hablando? Y dice, con los niños. ¿Qué niños? Los enanos. Entonces yo le digo, ¿pero qué enano? Dice, quieren que salgan a jugar con ellos al jardín. Ella se estaba bañando y jugando con el jabón en el piso, con la ducha. Se acercó la noche a nuestro lugar donde teníamos que pernoctar y cuando nos fuimos a dormir a la noche, pasó el día, nos fuimos a dormir a la noche, yo dormía con ella en una cama con cucheta, me doy vuelta para abrazarla y no la encuentro. Me despierto toda sorprendida, miro para alrededor y estaba queriendo abrir sonámbula, media dormida, la puerta con llave que daba al patio que daba a la huerta. Y le digo, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Me dice, los duendes me están llamando para jugar. Entonces tuvimos que sacarle la llave de la puerta que quedaba, porque nosotros estábamos durmiendo y en otra oportunidad ya podía abrir y irse afuera. Pero yo lo viví a ese tema y ahora, con todo el conocimiento que adquirí todos estos años, lo que quiero hacer es volver con cámaras infrarrojas y detectores electromagnéticos para saber qué actividad paranormal está habiendo ahí, pero yo sé que existen, pero es para compartir con la gente, despertar conciencia y invitar a las personas que le ocurrieron algo parecido a sumar y contar su testimonio. En este caso no sentí que fueran espíritus porque la geografía del terreno y de la propiedad indica que por el tamaño de las flores, de las plantas y de las verduras es que había una fuerte actividad de elementales de la naturaleza cuidando el lugar. Atención, porque había una criatura, era la que hacía de portal entre el mundo de ellos y el nuestro. Bueno, espero como siempre que haya sido de tu agrado estas historias que compartimos hoy en Área Misteriosa y te pedimos que te suscribas a nuestro canal si te gustaron las historias y también aquí vamos a dejarte como siempre nuestro número de contacto para que si tenés tu propia historia o de algún conocido paranormal o ufológica puedas compartirla aquí en Área Misteriosa. Podés mandar audio, fotos, videos, todo lo que vos te parezca bueno para poder compartir. También podés encontrarnos en Instagram y en YouTube como Erx Niveladores. Y también tenemos a través de este teléfono un grupo de, todo lo que significa las cosas paranormales y ufológicas. Así que te dejamos estos datos para que estés en contacto con nosotros y para que también formes parte de este grupo misterioso. De donde seas del mundo podés encontrarnos. Así que hasta la próxima historia y un besote, dándote para todos.